Hay personas que quieren avanzar económicamente, pero cuando empiezan a hacerlo sienten algo difícil de explicar. No siempre es falta de capacidad. No siempre es falta de estrategia. Y tampoco significa automáticamente que se estén saboteando. A veces aparece una tensión más profunda. La persona quiere crecer, pero una parte de ella teme que crecer la aleje de quienes ama. Quiere ganar más, pero siente culpa al imaginar que podría vivir mejor que su familia. Quiere proteger sus ahorros, pero termina entregándolos cada vez que alguien cercano atraviesa una dificultad. Quiere dejar de cargar con todos, pero poner un límite le hace sentir que está abandonando a los suyos. Entonces aparece una pregunta. Es posible que algunas decisiones económicas no busquen solamente resolver un problema de dinero, sino también proteger nuestra pertenencia. Dentro del método de recodificación sistémica de la riqueza marca registrada, utilizo el concepto lealtades invisibles económicas marca registrada para observar este tipo de situaciones. Una lealtad invisible económica marca registrada puede aparecer cuando una persona repite una limitación, sostiene una carga o frena una posibilidad económica para conservar una sensación de unión con su familia, su historia o su grupo de origen. Dicho de una forma sencilla, es cuando una parte de ti siente que cambiar económicamente podría significar dejar de pertenecer. Esto no siempre ocurre de manera consciente. La persona no suele pensar: voy a limitarme para ser leal a mi familia. La reacción puede aparecer de formas mucho más sutiles. Por ejemplo, no quiero que piensen que cambie. No puedo disfrutar mientras ellos siguen teniendo dificultades. Si yo tengo más, también debo resolverles la vida. No sería justo que me fuera bien cuando otros no tuvieron las mismas oportunidades. Si dejo de ayudar, voy a convertirme en una mala persona. Si vivo diferente, quizá ya no me reconozcan. Estas frases pueden revelar que la decisión económica no está relacionada únicamente con el dinero. También puede estar relacionada con amor, culpa, pertenencia, responsabilidad y miedo a la separación. Veamos un ejemplo. Imagina que una persona creció en una familia donde siempre faltaba dinero. Vio a sus padres trabajar mucho. Escuchó preocupaciones constantes. Aprendió que sobrevivir requería sacrificio. Con los años, esta persona estudia, trabaja y empieza a ganar más. Desde afuera, eso parece una buena noticia. Pero internamente puede aparecer una incomodidad. Cuando compra algo para sí misma, siente culpa. Cuando habla de sus avances, los minimiza. Cuando logra ahorrar, aparece una emergencia familiar y entrega lo que había guardado. Cuando imagina mudarse a un lugar mejor, piensa que podría parecer desagradecida. La persona quiere avanzar, pero también quiere seguir sintiéndose parte de su historia. Entonces puede limitar su crecimiento, no porque no quiera prosperar, sino porque una parte de ella interpreta la diferencia como distancia. La frase interna podría ser: si vivo mejor que ellos, los estoy dejando atrás. Esa podría ser una forma de lealtad invisible. No porque la familia se lo haya exigido directamente. No porque exista una intención consciente de impedirle crecer, sino porque la persona aprendió a relacionar el amor con la igualdad de condiciones. Mientras todos vivan algo parecido, la pertenencia parece segura. Cuando alguien empieza a vivir diferente, puede aparecer miedo. Otra forma de lealtad puede aparecer en el rol de sostén. Una persona aprende desde muy joven que debe ayudar. Tal vez era quien calmaba los conflictos, quien cuidaba a otros, quien resolvía, quien no podía fallar. Más adelante, el dinero se convierte en otra forma de sostener. Cuando alguien tiene una deuda, responde. Cuando surge una emergencia, paga. Cuando un familiar pierde ingresos, asume la responsabilidad. Cuando necesita ahorrar para su propia estabilidad, vuelve a postergarse. Desde afuera puede parecer generosidad. Y ayudar puede ser una decisión valiosa. El problema aparece cuando ayudar deja de ser una elección y se convierte en la condición para sentirse querido, necesario o digno de pertenecer. La frase interna podría ser: si dejo de resolver, dejaré de ser importante para ellos. Aquí la lealtad no consiste únicamente en entregar dinero. También consiste en conservar un lugar. El lugar de quien salva. El lugar de quien sostiene. El lugar de quien nunca necesita ayuda. El lugar de quien siempre está disponible. Entonces poner un límite económico puede sentirse como perder identidad. La persona no solo teme que alguien se moleste. También puede preguntarse: si ya no soy quien resuelve, ¿quién soy dentro de mi familia? Esta pregunta muestra que una decisión económica puede estar conectada con una función emocional.
Otra lealtad invisible económica marca registrada puede aparecer mediante la repetición de una dificultad. Imagina que en una familia varias personas tuvieron negocios que no prosperaron. Alguien intenta emprender de nuevo. Tiene una oportunidad. Empieza a avanzar. Pero cuando el proyecto crece, posterga decisiones importantes. No muestra su trabajo. Evita cobrar lo necesario. Se distrae. Acepta condiciones que perjudican el negocio. Sería fácil llamar a esto autosabotaje. Pero antes de hacerlo, podríamos preguntar: ¿qué significado tendría para esta persona lograr algo que otros miembros de su familia no pudieron sostener? Tal vez crecer active una frase silenciosa. ¿Quién soy yo para conseguirlo si ellos no pudieron? La dificultad económica puede funcionar como una forma de seguir compartiendo el mismo destino. No porque la persona quiera fracasar, sino porque tener un resultado diferente podría sentirse como separarse de una historia común. Aquí necesitamos mucha cautela. No toda dificultad para emprender es una lealtad familiar. Un negocio puede no funcionar por falta de demanda, costos mal calculados, poca experiencia, mala administración, condiciones del mercado o decisiones concretas. Las explicaciones prácticas importan. Pero cuando una persona repite ciertos límites y al avanzar aparece culpa, miedo a ser juzgada o necesidad de regresar a lo conocido, la pertenencia puede ser una capa que conviene observar. También existe una lealtad relacionada con el sufrimiento. En algunas historias familiares, el esfuerzo excesivo se convierte en una prueba de dignidad. Quien trabaja más es respetado. Quien se sacrifica es reconocido. Quien soporta sin quejarse es considerado fuerte. Quien recibe con facilidad puede ser visto con sospecha. Una persona que crece dentro de este contexto puede asociar el bienestar con culpa. Si trabaja menos horas y gana más, siente que no se lo merece. Si descansa, siente que está traicionando el esfuerzo de quienes vinieron antes. La frase interna podría ser: no tengo derecho a vivir con menos dificultad que ellos. La lealtad no está en amar a la familia. Está en creer que para honrarla es necesario repetir su nivel de sacrificio. Pero repetir el sufrimiento no es la única forma de honrar una historia. También podríamos honrarla utilizando las oportunidades que otros ayudaron a crear. Otra forma puede aparecer con el éxito visible. Una persona quiere crecer, pero le preocupa la reacción de su entorno. Piensa: van a decir que me creo más. Van a pensar que solo me importa el dinero. Van a decir que olvidé de dónde vengo. Entonces oculta sus avances. Evita hablar de su negocio. Reduce sus precios. No muestra sus logros. O limita su crecimiento para no volverse demasiado visible. En este caso, recibir más dinero no solo significa tener más recursos. También significa exponerse a una nueva mirada. La alarma puede ser: si me ven diferente, quizá dejen de aceptarme. La persona no está rechazando necesariamente el dinero. Puede estar protegiéndose de la posible distancia social o familiar que imagina que ese dinero producirá. Otra lealtad invisible económica marca registrada aparece cuando la persona siente que debe compartir inmediatamente todo lo que recibe. Por ejemplo, recibe un ingreso adicional. Antes de preguntarse qué necesita, piensa quién debe ayudar. Consigue un nuevo cliente. Inmediatamente asume una nueva responsabilidad familiar. Mejora sus ingresos. Pero también aumenta la cantidad de problemas económicos que acepta resolver. Así, cada avance personal se convierte en una obligación colectiva. Esto puede estar sostenido por una regla: si yo tengo más, les debo más a todos. Compartir puede ser una expresión de amor y cooperación. El problema aparece cuando la persona siente que no tiene derecho a construir una base propia antes de responder a las necesidades de los demás. Entonces el crecimiento nunca se convierte en estabilidad. Cada mejora se distribuye antes de poder sostenerse. La persona avanza, pero no siente que avanza. Gana más, pero continúa en alerta. Ayuda, pero se desgasta. Y puede terminar sintiendo resentimiento por una responsabilidad que no se permitió cuestionar. La pregunta podría ser: ¿estoy compartiendo desde una elección libre o intentando aliviar la culpa que siento por tener más? También conviene diferenciar una lealtad invisible de un mandato familiar. El mandato funciona como una regla: primero están los demás. No superes a los tuyos. Tú debes resolver. La lealtad aparece cuando la persona obedece, repite o protege esa regla para conservar pertenencia. El mandato dice que se espera. La lealtad muestra por qué puede resultar tan difícil actuar de otra manera. Por ejemplo, mandato:
En esta familia todos nos ayudamos. Lealtad posible, si pongo un límite, dejaré de ser uno de los nuestros. Mandato, no te creas más que nadie. Lealtad posible, si reconozco mis avances, me separaré de mi origen. Mandato, hay que sacrificarse para salir adelante. Lealtad posible, si logro algo sin sufrir, estaré deshonrando el esfuerzo de mi familia. La regla y la lealtad están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. La regla organiza el comportamiento. La lealtad protege el vínculo. También necesitamos diferenciar la lealtad invisible de la gratitud. Sentir gratitud por la familia no obliga a repetir sus dificultades. Agradecer el esfuerzo de tus padres no significa que debas vivir con el mismo agotamiento. Valorar la ayuda que recibiste no significa que debas renunciar a tus límites. Reconocer de dónde vienes no significa que debas impedirte llegar a otro lugar. La gratitud puede decir: reconozco lo que hicieron por mí. La lealtad invisible puede decir: para demostrarlo, debo vivir de una manera parecida. Esa diferencia es importante. También debemos distinguir el amor de la obligación. Puedes amar a alguien y no pagar todas sus deudas. Puedes acompañar a tu familia y conservar tus ahorros. Puedes ayudar en una emergencia sin convertirte en la solución permanente. Puedes crecer sin despreciar a quien tomó otro camino. Puedes construir una vida diferente sin negar tu historia. Una nueva decisión no tiene que romper el vínculo. Puede cambiar la forma en que participas dentro de él. Entonces, ¿cómo puedes empezar a observar una posible lealtad invisible económica? Primero, presta atención a lo que ocurre cuando imaginas vivir mejor. No solo a lo que piensas, también a lo que sientes. Aparece culpa. Miedo a ser juzgado. Vergüenza. Sensación de estar abandonando a alguien. Necesidad de ocultar tus avances. Impulso de volver rápidamente a una condición conocida. Segundo, observa qué sucede cuando alguien cercano necesita ayuda económica. Puedes evaluar con calma cuánto puedes ofrecer. O sientes que debes responder de inmediato. Puedes decir que no sin sentir que está rompiendo el vínculo. Sientes que tu estabilidad siempre debe quedar en segundo lugar. Tercero, observa que historias familiares parecen difíciles de superar. Hubo pérdidas. Negocios que fracasaron. Personas que trabajaron toda su vida sin descanso. Familiares criticados por prosperar. Alguien que fue excluido después de cambiar económicamente. No para concluir que esas historias dirigen tu vida. Solo para observar qué significado puede tener para ti construir un resultado diferente. Cuarto, completa esta frase: si yo tuviera más dinero que mi familia, temo que, tal vez aparezca, me pedirían que resolviera todo. Pensarían que cambié. Me sentiría culpable. Ya no encajaría. Me exigirían más. Sentiría que los abandoné. Ya no sabría cómo relacionarme con ellos. La respuesta puede mostrar qué vínculo emocional estás intentando proteger. Después completa: para seguir sintiéndome parte de mi familia, siento que debo. Tal vez, ayudar siempre. No mostrar demasiado. No disfrutar tanto. No ganar demasiado. No decir que no. Seguir resolviendo. No vivir de una manera muy diferente. Estas respuestas no son pruebas definitivas. Son pistas. Puntos de observación. No debes convertirlas en etiquetas ni usarlas para culpar a otras personas. También es importante preguntar: ¿qué parte de esta lealtad representa un valor que sí quiero conservar? Quizá quieres conservar la solidaridad, la humildad, la cooperación, la responsabilidad, el cuidado de los vínculos. El problema no está necesariamente en esos valores. El problema aparece cuando el valor se convierte en una regla que exige abandonar tu estabilidad. Por ejemplo, puedes conservar la solidaridad sin convertirte en el sostén económico de todos. Puedes conservar la humildad sin esconder tus capacidades. Puedes conservar la cercanía sin limitar tu crecimiento. Puedes conservar la responsabilidad sin asumir lo que corresponde a otras personas. Puedes valorar tus raíces sin repetir cada una de sus dificultades. Esta distinción permite que la recodificación no sea una ruptura. No se trata de decir: todo lo que aprendí está mal. Se trata de preguntar: ¿cómo puedo conservar el valor sin repetir el costo? Si la lealtad dice: para amar, debo rescatar. Una nueva decisión podría ser: puedo amar, acompañar y ayudar sin asumir toda la responsabilidad. Si la lealtad dice: para pertenecer, no debo superar a los míos.
Una nueva decisión podría ser, puedo seguir perteneciendo aunque mi vida tome una forma diferente. Si la lealtad dice, para honrar su sacrificio, también debo sufrir. Una nueva decisión podría ser, puedo honrar su esfuerzo utilizando las oportunidades que ayudaron a abrir. Si la lealtad dice, si tengo más, debo entregarlo todo. Una nueva decisión podría ser, puedo compartir una parte y también construir mi propia estabilidad. Pero una nueva frase no es suficiente si la emoción sigue siendo muy intensa. Por eso también necesitamos una acción mínima. Una acción suficientemente pequeña para no convertir el cambio en otra exigencia. Por ejemplo, antes de responder a una petición económica, darte 24 horas para revisar tus posibilidades. No prometer dinero durante la primera conversación. Separar una cantidad fija para ayudar sin utilizar tus recursos esenciales. Reconocer un avance sin minimizarlo. Conservar una parte de un ingreso adicional antes de decidir cómo compartirlo. Decir, necesito revisar qué puedo ofrecer. Preguntar, ¿qué otras opciones existen además de que yo resuelva todo? Estas acciones no buscan alejarte de la familia. Buscan introducir elección donde antes había automatismo. También puedes usar una pregunta sencilla. ¿Estoy haciendo esto por amor o por miedo a dejar de pertenecer? La respuesta no siempre será clara. A veces ambas cosas estarán mezcladas. Puedes ayudar porque amas y, al mismo tiempo, temer sentir culpa si no ayudas. Puedes compartir por generosidad y también sentir que no tienes permiso para conservar. Puedes querer a tu familia y aún así necesitar revisar el lugar que ocupas. La observación no busca eliminar el amor. Busca separar el amor de la obligación automática. También es posible que, cuando empieces a cambiar, otras personas reaccionen. Una familia funciona como un sistema. Cuando alguien deja de ocupar un lugar conocido, los demás pueden sentirse confundidos. Si eras quien resolvía todo y empiezas a poner límites, alguien puede molestarse. Si ocultabas tus avances y empiezas a reconocerlos, alguien puede interpretarlo como distancia. Si estabas disponible siempre y comienzas a proteger tu tiempo, puede aparecer resistencia. Esa reacción no demuestra necesariamente que estés haciendo algo incorrecto. Tampoco significa que debas ignorar a los demás. Significa que el cambio puede requerir conversación, claridad y constancia. La nueva decisión necesita ser responsable. Poner límites no significa abandonar. Crecer no significa despreciar. Conservar dinero no significa volverse egoísta. Decir que no una vez no elimina años de amor. Y ayudar no exige destruir tu estabilidad. Dentro del método de recodificación sistémica de la riqueza marca registrada, las lealtades invisibles económicas marca registrada forman parte de una ruta más amplia. Primero existe una historia económica personal y familiar. Dentro de esa historia pueden aparecer frases, silencios, pérdidas, sacrificios y modelos de relación con el dinero. Después pueden formarse mandatos y patrones aprendidos. La persona puede asignarle al dinero un papel emocional. Cuando empieza a recibir o crecer, pueden activarse alarmas internas. Entonces aparece una identidad económica que responde. Y desde esa identidad puede repetirse una decisión conocida. Observar una lealtad ayuda a interrumpir esa secuencia. No para borrar la historia. Para reconocer cuando una decisión presente está intentando proteger un vínculo antiguo. Este concepto tampoco reemplaza las explicaciones prácticas. Si tienes deudas, necesitas revisar números, ingresos, gastos y condiciones. Si un familiar necesita apoyo, quizá exista una necesidad real. Si tu negocio no funciona, puede requerir estrategia. Si tus ingresos son insuficientes, el problema no se resuelve únicamente observando patrones. La dimensión emocional no sustituye la realidad económica. La complementa. La pregunta correcta no es, ¿todo esto ocurre por una lealtad familiar? La pregunta es, además de los factores prácticos, ¿existe una necesidad de pertenencia que está influyendo en esta decisión? Esa pregunta abre una capa de observación sin convertirla en explicación absoluta. Para cerrar, quiero proponerte una práctica. Escribe el nombre de una decisión económica que te cuesta tomar. Puede ser cobrar mejor, conservar tus ahorros, decir que no, dejar de resolver una deuda ajena, aceptar una oportunidad, mostrar tu trabajo, reconocer un avance, descansar. Después completa estas frases: si tomo esta decisión, temo que mi familia piense. Si dejo de ocupar mi lugar habitual, temo que, para seguir perteneciendo, siento que debo.
La parte de esta lealtad que quiero conservar es. La parte que ya no quiero repetir es. Finalmente escribe una nueva decisión económica, puedo seguir amando y perteneciendo mientras, tal vez completes, mientras protejo mi estabilidad. Mientras dejo que otros asuman su parte. Mientras crezco de una manera diferente. Mientras cobro con justicia. Mientras ayudo dentro de mis posibilidades reales. No necesitas cambiar toda tu relación con la familia en un día. Empieza observando una sola decisión. Una sola culpa. Un solo impulso de regresar a lo conocido. Porque una lealtad invisible económica no siempre dice, no avances. A veces dice, no avances tanto como para que dejemos de reconocerte. La recodificación comienza cuando puedes responder, puedo avanzar sin olvidar de dónde vengo. Puedo construir algo diferente sin negar a quienes amo. Puedo honrar mi historia sin repetir cada uno de sus límites. La pregunta final no es, ¿a quién debo dejar atrás? La pregunta es, ¿cómo puedo seguir perteneciendo sin abandonar mi propia vida? Porque amar a tu familia no exige repetir su dolor. Y construir una historia económica diferente no significa traicionar tus raíces. Puede significar que algo de todo lo vivido empieza, por fin, a tomar una nueva dirección.